fémur de ovino es muy similar al fémur de bovino, ya finalmente. La única diferencia que nosotros podemos encontrar entre el fémur de ovino y el de bovino va a ser principalmente... ¿Dónde estaba? Hay un esqueletito de perro. Ahí está. Ese que está. Claro. Aquí ustedes se van a dar cuenta con algunos detalles. Miren. Si yo coloco este fémur al lado de este, ¿cierto? Se van a dar cuenta que es prácticamente el mismo, ¿cierto? Porque esto es un fémur de perro. Pero este que está aquí, ¿cierto? Este que está acá, es muy parecido, ¿ya? Pero la cabeza de este fémur es más larga y es más alta. Este fémur en particular, este, es un fémur de oveja, este, ¿ya? A diferencia de este que es de perro, ¿ya? Si ustedes se fijan, la presencia de la cabeza, ¿cierto?, es bastante notoria. Vamos a tener un trocánter mayor, un tanto más pequeño, que no es tan desarrollado en el caso de los perros. Si lo vemos en comparación a otras especies, por ejemplo, vimos el equino muy grande, dividido en dos. En el caso del bovino, grande también, pero también sigue siendo un indicador de lateral. Por caudal, ¿cierto?, caudomedial en este caso, van a tener el trocánter menor, ¿cierto?, en el caso del perro. Van a tener la cresta trocantérica y la fosa trocantérica. La verdad, ninguna gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, si lo queremos analizar de esa forma? Que tú vas a tener la cabeza del caso del perro y se va a asociar a un cuello bastante alargado. Y eso hace de que la fractura de esta parte sea mucho más común en los pequeños animales que en otras especies, ¿ya? Es muy poco común que una vaca se fracture el cuello del fémur o que un equino se fracture esta parte del hueso. Pero un perro que con un atropello se fracture la cabeza o el cuello del fémur es una fractura, no sé si tan común, no soy ortopedista de perro, pero sí se dice que es bastante más común que otro tipo de lesión, ¿ya? Pero, y eso pasa por esto, finalmente si usted fija, el cuello es mucho más alargado y no tiene tantas estructuras de protección como los trocánteres, ¿cierto?, de las otras especies, ¿ya? Hacia distal, la verdad, vamos a encontrar, ¿cierto?, las estructuras muy parecidas, muy similares, pero no tengo algunas, como cuál, por ejemplo, la fosa supracondilar, ¿cierto?, que está muy marcada. Acá en el perro es casi, muy, casi nada, prácticamente cero, ¿ya? Tenemos los dos cóndilos, ¿cierto?, y un surco intercondilar, los dos epicóndilos, y fíjate, la tróclea. Y aquí es un tema importante, porque la tróclea, normalmente, ustedes saben que hay ¿cuántos ligamentos rotulianos? En el caso de los rumiantes y de los equinos. De los rumiantes en este caso. 3, ¿cierto? 3%. Ya, un intermedio, lateral y uno medial. En el caso del perro, hay solo uno solo. Y eso significa que esto se puede salir sin ningún problema. La luxación de patela es muy común en el caso de los perros. Muy común. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente los colegas? Profundizan este surco con cirugía y reintroducen, ¿cierto?, las estructuras para que no se vuelva a luxar nuevamente, ¿ya? Entonces, esa es la gran una diferencia a nivel de articulación femorotibiopatelar, pero eso es otra cosa. Eso vamos a la otra cosa. ¿Está? Bien. Y por eso también la diferencia de los labios, o sea, si te fijas, son iguales. El labio mayor y el labio menor son exactamente iguales. En el caso del bovino, hay el labio mayor, ¿cierto?, y el labio menor. Acá son iguales, ¿ya? Bien. En el caso de los gatos, lo mismo. En el caso de la tibia, esta es una tibia de rumiante. ¿Cuál es la gran diferencia? Ya, todos los tres huesos, o sea, las tres partes de este hueso, ¿cierto? La epífisis proximal, una cara medial, una cara cóncava que es lateral y una cara que es plana por palma, o sea, por caudal, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? En el caso del rumiante tenemos este remanente de, ¿cómo se llama este hueso? Fíbula, bien, ¿ya? Pero en el caso del equino no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque hay una fibra que es completa, baja, ¿ya? Y obviamente se puede sacar, se puede desarticular, que es muy parecida a esta, ¿ya? Que esto en el caso es de perro, ¿ya?
tiene su fíbula ahí, ¿cierto? Bastante evidente. En el caso del bovino no existe fíbula, sino que existe solamente un remanente fibular, ¿ya? Ahora, el resto de las estructuras, tú vas a ver los dos cóndilos, ¿cierto? Vas a tener estas dos eminencias que son los dos tubérculos intercondilares y un surco intercondilar, ¿cierto? O intertubercular en realidad. Vamos a tener un tubérculo, ¿cierto? Tibial, o una tuberosidad de la tibia, perdón, una cresta tibial y este surco que es súper importante porque por este surco vamos a tener el paso en caso de los pequeños animales, vamos a tener el paso del ligamento, ¿cierto? Que va asociado a la estabilización de la patela, ¿ya? Vamos a tener líneas de inserción muscular, ¿sí? Y vamos a tener también surcos popliteos atrás hacia caudal. En la parte distal del hueso que vamos a tener esta superficie que va articulando acá. Después de la tibia, ¿qué viene? Tarso. El tarso. ¿Sí? ¿Pero qué parte del tarso viene ahí? Esa. ¿Mm? El talo, la tróclea o el astrágalo, ¿ya? Que va en esa zona. Entonces, obviamente esto también es un indicador. Y vamos a tener los maleolos, ¿cierto? El hueso maleolar que van hacia los dos extremos, ¿ya? Uno en cada lado. Eso, ¿ya? Eso es la tibia del rumiante, finalmente. Ahora, en el caso del equino, la verdad, más allá de la diferencia anteriormente mostrada, no hay otra. Solamente alegar de que vamos a tener un surco más. Ya más allá de este surco extensor que está acá, vamos a tener este surco, ¿cierto? Donde va ¿cierto? Ligamento, un ligamento, perdón, asociado a la estabilización de la rodilla, ahí, en el centro, que va justo entre medio de los dos tubérculos, ¿ya? Los dos cóndilos de los dos tubérculos. Y hacia distal, exactamente lo mismo. La verdad, no hay solamente nutricio y el resto es exactamente igual, ¿ya? En el caso de los pequeños, exactamente lo mismo, pero obviamente tenemos una fíbula completa, ¿ya? Y fíjense en el gato, es una fíbula mucho más alargada que la del perro, ¿ya? Ustedes se fijan en el caso de que tiene una fíbula que llega hasta más aproximadamente la diáfisis y después se fusiona y termina en la epífisis distal, pero ya va fusionada, toda la mitad distal va fusionada. En el caso del gato es completamente desprendida, ¿ya? Completamente suelta, ¿ya? Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la razón por la que la fíbula más... Mira, la verdad, las diferencias o las variaciones anatómicas muchas veces no tienen una explicación. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay algunas diferencias anatómicas que sí son relevantes porque determina la inserción o el origen de alguna otra estructura, sobre todo ligamento y tendón, o el paso, o favorece el paso para algunas estructuras neurovasculares, ¿ya? Entonces, muchas veces que en algunos perros incluso esto tú puedes decir, está así, pero en otros perros esta división está mucho más abajo. Y eso es una variación anatómica simplemente.